Mari kompuche mlelo tfalple wal mapumeo wal pempinge tfachi lof meo ay munta mlei munta maruka meo pachanti nchamkai kimeltue ni sumun o kimeltue dungun ya ni Julio Huentemilla Norín. Buenas tardes todos y todas en este lugar territorial de Hualpén, y todos ustedes que están en su casa, ¿no es cierto?, trabajando laboralmente como cotidianamente, tengan hoy día muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un material de Mapu Sumun o Mapu Sumun, ¿ya? Más que nada como tipos de correcciones, de vocabulario, expresiones. Y para empezar, voy a empezar con un trompetún, con un cartoon pau pau, para poder conectarlo con la Ñuquemapu, con la naturaleza y con el buen mapu. Son son improviso. ¿Ya? Amulei tfachi pau pau el cartoon wal mapu meo mulei tfachi y tocom tukukan ponyi trapi purule aimi long comeo café a mole que faci el cadum. Feino, rumekme tupai tupachi ulkatun. Kapisi peno, velei mai, hamulepe. Veula,
Amuleit Vachi Kdao Mapusimun. Kimeltue ni sumun, kimeltue ni dumun. Purume ni rulpadumun. Mari en los lugares de hola, ¿ya? Felei en los lugares de ok o afirmación, ¿ya? Shaltumai en lugar de gracia, en un espacio disponibles, ¿no es cierto?, adecuadamente. Tutelu en un lugar bacán, que bueno. También el tutelo, cuando a veces nosotros hacemos algunas gastronomías, ¿no es cierto?, algunas comidas, y alguien, y entonces encontramos muy rico la sopa, llamémoslo como sea, el chelcocol, inchin feipiquein chelcocol, ¿ya? Entonces, ahí esa expresión se denomina tutelo tfachi chelcocol. Quiere decir, qué rico, tan delicioso esta sopa. Siempre se habla de eso, he escuchado yo en varias partes, pero a veces no lo interpretan muy bien, tiene que ser bien interpretado, ¿ya? Hay unas palabras que también no corresponden y eso quería como corregir cuando dicen demasiado tutelo. No deben decir eso. Yo corrijo ahí, no. Eso no va así, no es así. Ya nunca pueden decir demasiado tutelo, porque yo he escuchado eso y por eso lo digo. Entonces estoy en una parte de corrección. ¿Ya? Felei, quiere decir, está bien. Amulepe, eso es en un lugar de avance, como ejemplo, discurso, conversación, neutral. Igual en los lugares cómodamente puede ser en Wincul, ¿no es cierto? O en Maguida. Existe alguna vez un encuentro Renmagón, que es la familia, que es lo más importante que poder ser la familia. Eso es un regalo de Quiminechen, que nosotros tenemos una forma por innata, que es de la familia, y en Mapuzumún, Raimagún. No hay mejor cosa que eso. Después hay etcétera, ¿cierto? Huaniucabún. Cuando decimos Huaniucabún es ser amistosos, hacer amistad, conocer amigos, conocer amigas, ¿ya? Que es muy hermoso. Pero eso no es parte del Raimagún. Y también, igual es un ejemplar muy bueno porque es una forma que también, que como ser humano, tenemos esa conexión del equilibrio, del mundo de equilibrio, del moñén, del hidrofil moñén, y lo compone en todo espacio, en todos los lugares. Debemos ser bien mañum, quiero decir que debemos ser agradecidos en todo momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar, ¿ya? Porque se dan cuenta que nosotros lo que da en el Chen o el Humaco, para que nosotros disfrutamos, lo podamos ver. Esa naturaleza, por ejemplo, las nieves, los volcanes, los Deún,
majestuosa, ¿no es cierto? Es un blanco, es un libro rumel, quiero decir, este blanco eternamente, ¿ya? Y debemos nosotros disfrutar eso, porque después no vamos a disfrutar. Y tenemos el gran privilegio de estar bajo antes que el sol. Tenemos mucha oportunidad, mucho privilegio, que en nada más por nosotros poder convivir la diversidad es lo mejor, todo lo que se puede hacer, el bien, no el mal. Porque después cuando nosotros dejamos nosotros porque vamos a pasar, dejar de existir, ya después ya no habrá esa oportunidad, porque vamos a estar bajo la tierra, Minchemapu Piñequei, ¿ya? Y ahí, por eternamente no habrá más este sol que vive, este sol maravilloso que vemos, no lo vamos a ver nunca más, ¿ya? Entonces por eso debemos ser agradecidos, como lo vuelvo a retirar, día a día, porque no sabemos cuánto. Por eso es importante ser agradecidos. Que me cheñe ahí mi piñe ni nutampu ulmensa y pique pu mapuche, que debe ser bueno, que debe ser nor quiere decir pacífico, correcto, transparente, que me nutam, buena conversación. Ya, ni cala y hay piulonco, que también existe eso. Emita piulonco ñeimi. Chun ñechi mai fe ñequeimi. Usted tiene su cabeza de gusano. ¿Y por qué es así? Y eso también. Entonces, por eso es importante. Ya. El amuleto. Rupachi. Rupachi también en un lugar de permiso, entre paréntesis, para pasar. Se puede también, y se dice, hay expresiones, Rupayafun, Fureneafun. ¿Ya? ¿Podré pasar? Por favor. Por favor, quiero pasar. ¿Ya? Eso es Rupachi, Fureneafun. Mai, en un lugar de sí, afirmación. Mai que sí, y pues sí. Muchas veces decimos también, ok. Entonces, kakegun, inchini kegun femlay. Quiere decir, es otra cultura, otra lengua, que no es la lengua nuestra. Sumun, es lo que decía yo recién. El sumun también es dunmun. ¿Ya? El sumun es un contenido que nosotros escuchamos siempre por los lugares geográficamente. Entonces, en unos espacios, lugares, por ejemplo, por decir, las quenche puede ser sumun, ¿no es cierto? Huilliche o pehuenche puede ser dungun, con D. ¿Ya? Es el contexto. Pero el contenido no cambia. Queremos ser lugares donde ellos hablan. En el sumun. Chaliñe. Chaliñe ta chilonco, hueche, ulchamalén. Es un saludo de cortesía que debe saludar. Eso es el chaliñé. Es un lugar de espacio, igualmente, ¿cierto? Chaliñe anay. Ahí cambió un poco, ¿se da cuenta? Es un lugar de saludo
por hombre. También puede ser por malén. Un concepto más agregado cuando decimos chaline anay, como decir, salude por hombre, ¿ya? Feley anay, en un lugar de reunión, como haya mencionado, igual, Feley anay, que está así, Fei, Kumeal Kutuimi, Kumeal Kutuimi, en un lugar de pasantía, dice. ¿Escuchó bien? Ya, eso es Kumeal Kutuimi, que escuche bien, o escuchó bien. Feula, Guiñol, Letuán, Nicahuello, en un lugar de invitación, retorna en su comunidad, o en su wow, o en su love. ¿Ya? Eso es alguien, cualquiera, a lo mejor, con un valor de interés, de aprecio, lo han invitado y él comparte y dice, bueno, ahora retornaré en mi espacio, en mi lugar. Por eso se dice, Guiñol Letuán Nicahuello, como haciendo un protocolar de gran agradecimiento, se despide la persona cuando tiene cuando la persona es de buen pensar, con buen espíritu. Ya, hoy día se ha perdido un poco eso, pero hay que retomar. No es tarde de aprender. No terminaremos nunca de aprender, porque eso es un infinito. Día a día nosotros estamos aprendiendo. Y eso es importante, valorar lo bueno. ¿Ya? Y así para armoniar lo que es nuestra gente, lugares, espacios, armonizar con los árboles, quizás los jardines, ¿ya? Con todo. Féula, Fenteconoan, Tufachi, Mañel Lugun, en un lugar de actividad, por ejemplo, asado, término de protocolar. Quiere decir, hubo una convivencia donde hubo Gargel, ¿cierto? Donde se compartieron, quizás por algunos especiales, externos, con familiar, porque a veces ocurre de que es muy bueno eso, compartir. Mongelin, Tainche, Tainchin, Tache, Tapuche, Chipakei, Nutam. Feita, Kiñe Wain, Fachi, Yagel, Mleluta, Wanumapu, Alcutulei, Tachiantu, Tainchin, Mayumpei, Mañuaín. Quiere decir de que de agradecimiento, eso él da para que dar el ejemplar para los niños que ellos están en el futuro,
importante darle ese ejemplar, marcar la diferencia para que ellos digan, yo vi quien es tan correcto, tan cariñoso, tan cordial y compartían muy lindo. Y nosotros tenemos que hacer igual, porque esa enseñanza es así, pero ellos a lo mejor ya no están. Pero yo me acuerdo cuando era niño, por ejemplo, un relato, y eso se continúa para que no se pierda, porque se puede perder. Nosotros como mapuche, el buen ejemplo que tenemos que dar ahora, de que esto tenemos que ser muy agradecidos, dar para los niños, la nueva generación que vienen llegando, lo de llegar, ¿no es cierto?, es importante. Porque si no somos nosotros alegres en nuestra vida, sería muy triste y muy fome. No. Estamos de pasada y esta vida es el estado y tenemos que disfrutar lo máximo. Más allá, bueno, van añadiendo las cosas, pero como dije yo anteriormente, de que debemos hacer el bien para que algún día tengamos una recompensa. Bueno, chao, Kim Mien, Chuchiquen Antumeo, Doy comer tu ain, comer ain, com y tu filho, y narumen meo. Feliz, quiere decir, algún día vamos a estar mucho mejores, cuando ya no estemos acá, cuando ya tenemos en nuestro espacio, en nuestro mundo de equilibrio, quizá en un lugar muy enorme, grandemente, en una morada que en un espacio enormemente incalculable, iremos a llegar allá cuando seamos transparentes, cuando seamos Norse, y tendremos que ahí compartir. Bueno, chao lo esperarás, porque nosotros mapuche siempre somos espiritual. Yo generalmente estoy agradecido y agradezco mucho por ser mapuche. Y enseñando esto he tenido yo un aplauso y para la gente han encontrado hermoso esto. Por eso es importante de que piuquento que no hay mun, tuachi clase mapusumun. Lo encuentro con mi hay café. Hey, mu comer aquí mi hay mi, que mil comer le li hay mi. Quiero decir, es importante que se concentren y tomen de corazón, mentalmente, fachi loncomeo, fachi piuquimeo, podrán entender lo que se habla de la clase mapuche. Si no lo tomamos de corazón o de cabeza, como un lonco, es imposible que van a entender y no van a entender nunca. Esto va para que la gente entienda y entendamos nosotros igual. Y poder difundir por estos medios de comunicación que está la tecnología. Y eso permite que lleguen todos los rincones de los guaymapos, de los lugares donde están mis hermanos, mis hermanas, mi peñi, mi lamien, los chaques lamien, los pichiques lamien, ya, guariaple, caraple, lople, guaymaple, fimple, mapu. Por no decir meninguchan mapu, que son las 4 estaciones del año. Nosotros podemos estar por ahí disfrutando. Y dice acá, ahora, Peucayal, en lugar de estudio, por ejemplo acá, hasta luego. Eso dice acá. Entonces Mapudungun diría, Fentepui, Peucayal, Fachi Ucameo, Estudio Piñey, feita
Manyuman, Rume, Pulamien, Pupeñi, Compuche, Mulelu, Alquintu Leu, Fancheru Cameo. Tiñero el Catuan, Feula Amuan, Feipiai, Mapuche ni Moñel Mu, Petu Moñelein. Pelei? Gracias, Chantomay, Peucayal, Chuchiquan Quimeo, Cape Huaín.